Bueno, pues buenas tardes otra vez. Aquí estamos los jueves. Gracias al Señor. Y pues a través de este medio Dios quiere hablarnos. Dios quiere que que no nos estemos durmiendo, que no estemos pasivos, que no estemos tibios, que no estemos nada más como engordando en la palabra. El Señor quiere que que la pongamos por obra, ¿sí? Y pues hoy quiero empezar con una visión que Dios dio hace 5 años y que en esta semana recordó esa visión y pues la predicación también. Estaba yo en una tarde en la ciudad de San Marcos Guerrero, y pues iba a predicar. Entonces pues estaba tocando la alabanza y todos estaban alabando al Señor, lo estaban adorando, y yo estaba orando porque a mí me tocaba predicar. Entonces con los ojos cerrados empecé a ver. Yo estaba agachado con los ojos cerrados, pero empecé a ver allá arriba en el cielo. Vi que se estaba despejando el cielo, así como ahora en esta tarde, que ahí está un poco nublado por este lado. Y pues se empezó a despejar el cielo y quedó solo una tenue nube, y luego se empezó a hacer una rueda en el cielo, una rueda grande, y ahí vi la profundidad del cielo hacia el fondo, hacia arriba, hacia el cielo, y fue apareciendo una luz allá arriba en el cielo, y en lo profundo, pero la cubría una nube tenue, pero la luz se veía bien hermosa, como un túnel, no sé, como una rueda que estaba hasta el fondo, y pues entendí que Dios nos estaba viendo de allá, desde el cielo, y estaba escuchando la alabanza que le estábamos haciendo a Él. Yo estaba orando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se mostró esa luz, y vio, y como que le agradó la alabanza que estábamos pues alabándolo, porque terminando la alabanza iba a empezar la prédica, y yo iba a pasar al púlpito. Entonces, ¿qué pasó después? Pues me quebrantó porque entendí lo que Dios quería, y era exactamente la predicación que yo llevaba. Allí Dios nos dijo su voluntad, que se predicara esa prédica, pero que también se pusiera por obra. Entonces me quebrantó tanto que cuando me levanté, cuando terminó la alabanza, y pues pasé al púlpito, y no me podía contener, seguía llorando, porque sentí la presencia de Dios, y sentí también que era una visión sobrenatural, y que así debemos andar nosotros, en lo sobrenatural, no en lo natural, porque lo natural es lo que se ve aquí con los ojos de la carne, pero Él quiere que andemos en lo espiritual, y Él dijo que su voluntad era que la iglesia pues fuera misericordiosa con la gente, que la iglesia fuera que estuviera trabajando, porque Dios había venido a la tierra y nos había puesto el modelo, cómo debíamos andar nosotros, y para seguir sus pisadas. Entonces, cuando pues estaba todavía en el púlpito, y seguía viendo la visión arriba,
pues esperaron los hermanos y yo les platiqué con los ojos, o sea, entrecortados porque estaba llorando y pues todos se quebrantaron porque Dios nos visitó en esa tarde y bueno, pues y nos dijo cuál era su voluntad. Entonces, hermanos, hace 5 años y a hoy en esta semana me muestra que, que les recuerde a la iglesia cuál es la voluntad de Dios para que no estemos pasivos ni cada quien en su objetivo en la tierra, queriendo pues los afanes, los negocios, el trabajo. Pero Dios hace 5 años nos dijo qué quiere de nosotros para que continuemos la obra que Él puso aquí en la tierra. Entonces de eso se trata la predicación. Vamos a recordar lo que hace 5 años nos dijo y que pues ahora de alguna forma Él está viendo que estamos perdiendo la visión, estamos apacentados, estamos tibios, estamos pues cada quien viéndose a sí mismo y ya no viendo a Dios, como que Dios ya nos salvó, pero que ahora estamos esperando nada más la venida, pero sin hacer nada, y eso pues nos puede afectar según la visión del Señor, ¿sí? Quiere que andemos en lo sobrenatural, no en lo natural, no en la carne, no en el yo viejo, sino que ya estemos preparándonos, pero que ahora que hay tanta necesidad, tantas enfermedades, ahora que ya hay hambre en la tierra, que ya hay hambre en tu colonia, con tus vecinos, hay tantas enfermedades que nosotros no debemos estar pasivos, porque dice la Escritura, haciendo esto en la misericordia, no caeremos jamás, sino que estaremos siempre, se abrirá una puerta grande en el reino de los cielos, pero que lo hagamos, no nada más que lo escuchemos, que no seamos oidores de la palabra solamente, sino que pues seamos hacedores de la misma, para que Dios se agrade de nosotros. Eso es, vamos a darle gracias y a rogarle pues que a cada uno ponga en nuestro corazón lo que tengamos que hacer, porque no es una dirección de un hombre, sino del Espíritu Santo, y ese aquí está entre nosotros. Roguemos que el Espíritu Santo nos toque nuestro corazón y si hay dureza todavía, pues que sea Él cambiando totalmente ese corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón egoísta que todo quiere para uno mismo y su familia, pero los vecinos que tienen necesidad no los tomamos en cuenta, y Dios quiere que en estos momentos la iglesia esté trabajando, pero no en sus afanes, no en sus negocios, no en sus trabajos nada más, sino que esté poniendo por obra lo que Cristo nos enseñó cuando vino aquí en el Evangelio. Padre, te damos gracias, Dios, gracias porque pues en tanta misericordia que tienes para con nosotros, tú quieres, tú dices que baja el que no tenga misericordia, tú lo vas a juzgar sin misericordia. Y Padre, pues ayúdanos a que nuestro corazón esté sensible, para que si algo está faltando, Padre, ayúdanos a entender y con toda humildad poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, como siempre lo rogamos, Dios, especialmente para la iglesia, pero también para todo aquel que quiera seguir al Señor, pues que ponga las manos sobre el arado y que no vea hacia atrás, sino hacia adelante, para que te agrade, Señor, te agrade su caminar en esta tierra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo,
Háblanos hoy, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues hermanos, quiero explicar primero qué es la misericordia, porque pues debemos entender, ¿sí? Debemos entender que el Señor quiere misericordia y no sacrificio. O sea, no sacrificio quiere decir que si nosotros no somos misericordiosos, no tiene caso que lo alabemos, ¿sí? Porque Él no quiere rituales, pero que nuestro corazón esté duro. ¿De qué sirve que lo alabemos, de que le cantemos? Pero si nuestro corazón está duro, está frío, está en la carne, pues a Él no le agrada eso. Él no es ritualista, ¿sí? Él no es ritualista. Claro que le encanta que le alaben, que le canten, pero dice con labios puros y con corazón limpio, recto, justo, ¿sí? Entonces esta palabra es para nosotros primeramente, porque ¿de qué sirve que todos los domingos le oramos, lo alabamos, le cantamos nuestras alabanzas, y qué sigue? Tiene que ser con un corazón puro, un corazón limpio, un corazón recto, justo, santo. Eso es lo que le agrada al Señor, para que tengamos esa esperanza viva de irnos con Él. Y por eso nos está marcando ahora, después de 5 años, porque está viendo que estamos bajando la guardia y está viendo que pues nos estamos apagando, porque pues las noticias que hay ahora, los sucesos que están pasando, pues todo eso nos va menguando. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿habrá fe cuando venga el Hijo del Hombre por segunda vez? Y Él está próximo a venir, y esa fe se está debilitando por muchas cosas, por lo que está pasando, por lo que se sabe que va a venir, y la verdad, pues que sea Dios el que nos hable hoy, porque inclusive el día sábado y el domingo próximo, si Dios quiere, vamos a predicar el Dios encarnado. El Dios encarna, o sea, Dios, pero Dios como siempre tiene un velo, y hay mucha gente que no lo puede ver, aunque quiera verlo no puede. ¿Por qué? Porque hay un velo en su corazón, en su mirar espiritual, y pues por eso Dios también dejó que el que no lo vea como Él es, pues que lo vea por la fe, que lo vea por la fe, para que que no sea por vista, sino por fe. Pero Él quiere que su pueblo lo vea. El mundo no lo puede ver porque está en pecado, pero su pueblo sí lo puede ver, porque Él se ha mostrado, y yo he testificado muchas veces, y lo tengo escrito, cómo he visto al Señor en visiones, pero en visiones sobrenaturales, como esta visión que Dios nos dio y que nos quebrantó tanto, y que vamos a recordar lo que allá donde pasó esta visión, en San Marcos Guerrero, en la ciudad, pero también a nosotros aquí. Nosotros quiero explicar qué es misericordia, qué significa la misericordia. Aquí lo hemos predicado también. Significa benevolencia. Misericordia quiere decir benevolencia, quiere decir que uno sea bueno con la gente después de ser cristiano, ¿sí? Significa benignidad. Debemos ser benignos, no pensar mal de la gente, ¿sí? Significa bondad, y bondad quiere decir fidelidad a Dios, consagrarse a Dios por completo.
significa compasión, ayudar al necesitado, ser compasivo, ser comprensivo con los que están sufriendo. Luego, si vas a hablar, misericordia significa gracia. Tenemos que hablar con la unción del Espíritu Santo, no con la carne, no en la carne, sino que Dios nos dé palabra para llevar una palabra de consuelo a los que lo necesitan. Eso es misericordia. También no juzgar a la ligera, también es parte de la misericordia, ¿sí? No juzgar en la ley, o sea, no ser duro con las personas, juzgándolos, ¿sí? No juzgar, nosotros no somos juez para juzgar, nosotros si acaso debemos juzgar, pero tenemos que juzgar para edificar, para construir, juzgar con justo juicio, ¿sí? No para destruir, ¿sí? Entonces, esa visión ahí está, y yo la escribí, y fue en una tarde como ahora, en una tarde, casi iban a ser las 6 y ahorita son las 6. Entonces Dios quiere hablarnos hoy. Dios está aquí con nosotros. Dios quiere hablar a través de su palabra, ¿sí? O sea, no vean al predicadorcito que está hablando, sino escuchen la palabra de Dios y cómo está hablando Dios a través del Espíritu Santo. Está poniendo las palabras, ¿sí? Misericordia quiero y no sacrificio. Fue una señal del cielo que Dios mostró para su pueblo primeramente, porque ve la condición del pueblo, cómo está en estos momentos, y dice, recuérdales, o sea, es un alimento para la iglesia, pero para todo aquel que está siguiendo al Señor. No lo vemos, no lo conocemos, pero desde aquí, hermano, quien seas, Dios va a hablar hoy. Entonces vamos a abrir la Biblia, en Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Allí habló nuestro Señor Jesucristo, y allí pues habló directamente con los fariseos, con los que estaban juzgando la acción de Jesucristo. Dice, id pues, o sea, los despidió, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si ustedes se sienten justos, para todo aquel que se sienta justo, este mensaje no es para ellos, ¿sí? Pero Jesucristo estaba diciendo, aquí no hay justo, porque apenas viene llegando la justicia, apenas viene llegando el justo, el que justifica. Entonces, todo el mundo no estaba en la justificación, porque el fariseo se sentía pueblo de Dios y juzgaba a los demás, porque según él tenía autoridad para juzgar, y no es cierto, no. Había sido el pueblo, los judíos habían sido abandonados 400 años, y ya Dios ya no estaba con ellos, pero ellos se sentían unos pavos reales, que ellos tenían la palabra de Dios, y que ellos eran pueblo de Dios, y la verdad juzgaban en la ley, porque estaban en la ley. Su corazón estaba duro, su corazón no estaba regenerado, ¿sí? Entonces, para que entendamos mejor, vamos a Mateo 9, aquí mismo, Mateo 9, pero vamos a leer hasta el versículo 13, para que entendamos por qué Cristo, pues como que Cristo los reprendió, porque dice en Mateo 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo,
que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Ahí está, un discípulo de Cristo iba a ser Mateo, que se llamaba Leví también. Y ese Mateo, en agradecimiento, él dice que le hizo una comida al Señor Jesucristo. Le hizo una comida y le dijo, Señor, te invito a una comida y va a haber otras gente más. Entonces, Mateo, en su humildad, humildemente le hizo una comida al Señor, pero invitó a sus ex compañeros, a los publicanos y los pecadores, y dice en el versículo 10, y aconteció que estando él, o sea Jesucristo, sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, ¿sí? Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos del Señor, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? O sea, se escandalizaron. ¿Cómo es posible? Él dice que es el Mesías. Él dice que viene de parte de Dios. Y él dice que es hijo de Dios. Y mira dónde está comiendo con los pecadores, con los publicanos. Ese es el Mesías. O sea, estaban pues criticando, juzgando, ¿sí? O sea, ve cómo, pero ellos no sabían que Cristo había llamado a Mateo y le dijo, en el versículo 9 dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y Mateo con humildad le hace una comida a Jesús e invita a sus ex compañeros, porque ya no iba a ser ni publicano ni pecador, ya iba a ser discípulo de Cristo, ¿sí? Entonces cuando en el versículo 11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? O sea, cuando vieron esto, los fariseos se escandalizaron con Jesús y dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mía, o sea, culparon al maestro con una asociación con los pecadores y los publicanos, ¿sí? O sea, culparon al maestro, juzgaron al maestro. En el versículo 12 dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sí? Entonces, para que vean, hermanos, los fariseos, y hay que ser bien claro, esos son los religiosos. ¿Por qué? Porque ya no tenían a Dios. Ellos se sentían pueblo de Dios, pero ya no estaba Dios con ellos. Así como ahora Dios está hablando que Él ya no habla a través de la religión, por ejemplo el catolicismo o todas las denominaciones, las sectas, las organizaciones, los movimientos. Cristo ya no habla a través de ellos, ¿sí? Los fariseos se consideraban sanos y no necesitaban a Jesús, pero los fariseos estaban enfermos a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado. Al comer con los pecadores y publicanos, Jesucristo no participaba de sus malos caminos, ¿sí? Cristo empleaba la ocasión para llamar a los hombres a la verdad y a la santidad. Y les dijo a los fariseos, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 13, id pues y aprended
lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vean el problema de los fariseos, es que eran muy ritualistas. O sea, rituales quiere decir, le cantaban al Señor, le decían te amo, Señor, pero tenían un corazón duro. Y eso es lo que no le gusta al Señor. O sea, si lo vamos a alabar, tenemos que estar cambiado nuestro corazón. Tiene que ser un corazón cambiado. Acuérdense que el cristiano, Dios le ha cambiado el corazón de piedra y le ha puesto un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón que ame, que alabe a su Dios, que obedezca a su Dios, que ponga en primer lugar a su Dios, pero que también ame a su prójimo. Ese es lo que le agrada al Señor, ¿sí? Entonces, los fariseos eran fríos, implacables en sus observaciones, porque vivían en la ley y eran religiosos, no eran cristianos. Jesús los despidió con un desafío. Les dijo, aprendan las palabras de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Yo quiero un corazón, o sea, allí también no lo conocieron como Dios, porque Dios está velado. Dios no lo puede ver cualquiera. Dios, o sea, veían a un hombre, a Jesucristo, y lo podían juzgar, pero dentro de Jesucristo estaba el Espíritu Santo, estaba Dios oculto, ¿sí? El Dios oculto no se manifestaba al mundo. Dios, dice Jesucristo, quiero un corazón recto. Que si me van a hacer rituales, que sea con un corazón justo, con un corazón santo, un corazón bondadoso, un corazón misericordioso. Ese es el cristiano. Un corazón benigno, que no esté criticando o juzgando. Un corazón compasivo, comprensivo, amoroso, y si va a hablar, que sea lleno de gracia y de verdad. Ese es lo que quiere Dios. Dios no es ritualista, y no se complace con los rituales divorciados de la piedad personal. Entonces, si vamos a alabar a Dios, ya nos está diciendo cómo quiere la alabanza. Un corazón limpio, recto, justo, unos labios puros, ¿sí? Entonces, no nada más aquí somos cristianos y en la calle ya se nos olvidó. No, nosotros debemos ser realmente esa luz del mundo y esa sal de la tierra, ¿sí? Los fariseos observaban la ley, pero no sentían compasión por los que necesitaba ayuda espiritual, ¿sí? O sea, no hablaban de Dios, no predicaban la palabra, se sentían grandes y ellos se juntaban pero con otros que también eran como ellos. Por eso el Señor les dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjate, ahí Jesucristo les dijo con toda intención, ustedes se sienten justos y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Ustedes se sienten buenos, bueno, pues, pero Jesucristo sabía que no había justo en el mundo y solo el que reconoce ser pecador y se arrepiente ante Dios, entonces Dios lo salva, ¿sí? El que reconoce, el que dice, Señor, yo sin ti no soy nada, sin ti no puedo nada, y sin ti, qué sé yo, no sé nada. Ese es el que Dios lo salva.
Y estos señores eran orgullosos, eran soberbios, se sentían grandes, se sentían apartados del pueblo. Por eso cuando el ciego que Jesucristo le abrió la vista y dijo, bueno, le empezaron a preguntar, a ver, dinos otra vez, dinos por qué, ¿cómo es que te abrió la vista? Y él dice, pues él dijo, bueno, pues pues Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es bondadoso con Dios y es temeroso de Dios, a ese lo oye. Y le contestaron, tú que naciste siempre en pecado y nos quieres dar enseñanza, cátedra. Y dice que lo expulsaron porque los fariseos eran soberbios, orgullosos. Quiero leerles en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice, Dios resiste a los soberbios y solo da gracia a los humildes. Por eso los fariseos, los escribas, no reconocieron a Cristo como Dios, pero Dios ahí estaba con ellos. Y quiero decirles que ahorita Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí, pero ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de que por cientos de años pues se predica la palabra y cualquiera puede predicar la palabra, aunque esté en pecado. Simplemente se aprende la Biblia, saca predicaciones de la Biblia y las transmite a los demás, pero su vida, ¿cómo está? ¿Cómo está su vida? Allí es el problema, y Dios ya no habla nada más con los que saben Biblia pero están en pecado. No, Dios habla con su iglesia, ¿sí? Con la verdadera iglesia, porque los demás lo han sacado de la iglesia, lo han sacado de los grupos a Cristo. Ellos hablan, pero en nombre de ellos mismos. Entonces, Dios resiste a los soberbios y solo da gracia a los humildes. Oseas 6:6, el libro de Oseas, otro profeta, y quiero decir que todo profeta habla de parte de Dios, habla la palabra divina de Dios, ¿sí? Y aquí también está repitiendo Oseas, dice Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, ¿sí? Dios quiere misericordia, Dios quiere un amor constante, fiel, y primero que sea fiel a Dios y después que ame también al prójimo. Hay tanta necesidad ahorita que a Dios le agrada que su pueblo, su iglesia esté haciendo misericordia, esté visitando al enfermo, al que ya se siente perdido, al que de alguna forma quiere una palabra, pero ¿dónde está la iglesia? Eso es lo que Dios está marcando en estos momentos. La iglesia debe ser esa luz, la iglesia debe ser esa sal, o sea, darle sabor a la vida, que vean los demás que hay un remanente y que siempre que vayan a ellos, pues ahí están para ayudarles, ¿sí? A veces vienen aquí, digo, no es vanidad lo que digo, pero vienen y, hermano, complétame para las tortillas, no tengo. Pues adelante, pues ya si mintió es otra cosa, pero nosotros debemos estar dispuestos, ¿sí? Dispuestos a ayudar a la gente. Hermano, me falta para las galletas, adelante. Hermano, esto, pero más que nada estar predicando la palabra también, o sea, que sea algo completo, pues, algo que se vea que está la luz en medio de tantos problemas que hay ahorita. Entonces, Dios mandó, ¿cuál es el mandamiento mayor?
que pongamos en primer lugar a Dios. Dice, Jehová, Dios, uno es. Y luego dice, hay un mandamiento semejante a que se llama amar a su prójimo como a sí mismo. Ese es lo que quiere el Señor, que se ame a Dios, pero también que se ame al necesitado. O sea, hay que llorar con los que lloran y reír, gozarnos con los que se gozan también. Ese es el cristianismo. O sea, estar empapado en las cosas del Señor, porque eso es lo que vino a hacer Cristo a la tierra. Vino a poner el ejemplo, ¿sí? Conocimiento de Dios, que conozcan a Dios, que tengan experiencias personales con Dios, como esto, que Dios tuvo misericordia de mí y me mostró esa visión, porque Él quería que no nada más a esa iglesia le predicara, sino a todo el que se alcanzara a la palabra, que le llegara, que debemos ser misericordiosos siempre. Esa es una regla de oro que debemos tener, y tener experiencias personales con Dios, reconocerlo como el Señor de sus vidas. Pero también Dios desea que amemos al prójimo como a nosotros mismos. El pueblo de Israel era infiel a Dios, y por eso Dios, a través de sus profetas, condenó al pueblo de Israel. Y esta es una clara advertencia para nosotros. Si Dios ya te salvó, ahora tenemos que tener amor a Dios y a las personas, ¿sí? Entonces, que sea una obra completa, no nada más ya me salvó y me aparto y ya espero la venida del Señor. No, dice que Él quiere que cuando venga Él estemos trabajando, que nos halle trabajando el Señor, ¿sí? Vamos a leer Mateo 5:7. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos, los de limpio corazón, los compasivos, los benevolentes, los comprensivos, que se cargan por los demás. Eso, todo cristiano debe ser misericordioso, tener piedad para con los que sufren, ¿sí? Entonces, ya sea, pues hay unos pecadores que ya no aguantan y quieren, pues aquí se ha visto, acaba de morir alguien allí y estaba pidiendo ayuda, pero se murió el Señor, ¿sí? Lloren con los que lloran y gócense con los que se gozan. Los misericordiosos deben mostrar compasión, ¿sí? Sinceramente, aliviar el sufrimiento de los demás. Así, ¿por qué? Porque de verdad que Dios vamos a estar un día en el tribunal de Cristo, ¿sí? Todos los cristianos. Y dice que en el tribunal de Cristo ya el Señor ya nos dijo que Él ya viene pronto y que trae el galardón en su mano para pagar a cada uno de nosotros según nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Qué quiere decir allí? Que el cristiano que no haga obra, pues se le va a descontar, lo que le tocaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de ser cristiano debemos poner las manos en el arado. Quiero poner un ejemplo de cómo es la misericordia en la práctica. Y vamos a poner, por ejemplo, al Señor Jesucristo, cómo Él era misericordioso. Vamos a leer Marcos 10:46. Dice que
aquí estaba un ciego, un cieguito, y él se ganaba la vida pidiendo limosna. Estaba en el camino, antes no había carretera, eran caminos, y ahí pasaba la gente, y él ahí estaba y decía, una limosnita, por favor, una limosna, por favor. Y tenía su techito ahí, su capa, para que no le diera el sol, y una limosna, por favor, una limosna. Y ahí pasaban y platicaban de ese profeta Jesús, y decían, mira, hay un profeta Jesús que anda sanando enfermo, que es más, hasta resucita muertos, es un gran profeta, y él se le quedaba y decía, cuando venga por aquí, yo le voy a decir que me abra mis ojos, que me dé la vista, ¿sí? Entonces, y bueno, dice, vamos a leer Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó. ¿Quién vino? Jesús. Dice aquí, al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, pues pidiendo limosna. Y quiero decirles que ahora casi todo el mundo está en esa condición, está ciega y anda mendigando amor, anda mendigando, anda pidiendo cosas, y pues pero no busca a Dios. Y este ciego estaba esperando la oportunidad. Versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, o sea, el profeta que sanaba a la gente, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque ya se le había pasado. ¿Y sabe qué quiere decir hijo de David? El rey. Jesús es el hijo de David, se va a sentar en el trono de David en el milenio. Jesús es el rey, el futuro rey, ya es rey, pero aquí en el milenio él va a ser el rey. Dice, versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que oyó, el profeta Jesús oyó, ya se había pasado, pero oyó que le gritaba un ser humano, un agente, un hombre. Dice versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate. Te llama. Jesús te llama. El profeta te llama. ¿Sí? Y dice, respondiendo Jesús, el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo único que le estorbaba era una capa, porque eso la ocupaba para arroparse cuando tenía frío, o cuando se dormía, un pedazo lo usaba para como cama y otro pedazo para arroparse, y luego cuando había sol lo ponía de techo, era su estorbo, la capa. Dice, entonces el ciego, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre mi vista. Lo que quiero es que recobre la vista. ¿Ven?
Era su esperanza, Jesús. Versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí hay una grande reprensión para todo cristiano. ¿Para qué te salvó Jesús? ¿Para que te vuelvas otra vez a tu casa? A estar allá pensando cosas cuando la gente está enferma. Este hombre no lo hizo así. Él agradeció. Y no nada más lo sanó, sino lo salvó. Porque aquí dice bien claro. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué hizo el ciego? Ya viendo. Y enseguida recobró la vista. ¿Y para qué la recobró? Para seguir a Jesús en el camino. Y él vio el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque para eso lo salvó Jesús, para andar con él. Cambió su vida, todo cambió. Ya no mendigaba amor, ya no mendigaba pan, ya no mendigaba una moneda. Ahora andaba con Dios. Dios le suplía sus necesidades. Dios todo le suplía. Pero ahí estamos parados, atorados, pensando que Dios no es poderoso para suplir al cristiano. Ahí estamos nosotros, ahí dejamos nuestra salvación guardada y nos vamos otra vez a los quehaceres, a los afanes, al trabajo, al negocio. Ve el ejemplo de este ciego. Cuando venga Jesús, cuando encuentre a Jesús, yo voy a cambiar. Yo le voy a pedir esto. Y Jesús no nada más le abrió los ojos. Jesús lo salvó. Porque vio el corazón. Y así también cuando salva a alguien, no lo salva para que se vaya otra vez al pecado, otra vez a los afanes, otra vez a la internet que está ahorita, otra vez a la televisión, otra vez a las cosas del mundo, a llenarse otra vez de inmundicia. Este ciego agradeció la salvación y se fue con Jesús. Iba alegre con Jesús. Y teniendo a Jesús lo tenía todo. Eso es lo que no entendemos muchos, ¿sí? Nosotros queremos seguir a Jesús, pero no queremos dejar pues lo de antes, ¿sí? Entonces, yo recuerdo también, en el mundo le servía al mundo, pero cuando conocí de Dios, me entregué a Dios. Y hasta la vez. Eso quiere el Señor. Hombres que se paren por la verdad. Dios de allá arriba está viendo. Y Dios ahorita está hablando. Para que rectifiquemos. Si la hemos regado, si no hemos entendido, pues Dios otra vez está hablando. Eso nos habló hace 5 años. Y lo vuelve a repetir. Ahora hay más necesidades. ¿Sí? Es cierto, son pecadores, pero una palabra de consuelo, una palabra llega al corazón y se le quita ese velo para ver. Bartimeo estaba ciego físicamente, pero cuando vio, siguió al Señor. Pero hay muchos que se dicen cristianos y están ciegos espiritualmente. Y por eso ahí quedaron. Ya no hicieron nada por Dios. Ya no agradecieron el favor. No agradecieron
la salvación y se fueron otra vez a lo que eran antes. ¿Sí? No, no es así. Dios está diciendo, yo quiero misericordia, no sacrificios. Yo quiero ver tu corazón. Si realmente estás cambiado, vas a entrar, o sea, vas a ser espiritual, vas a andar en lo sobrenatural, ¿sí? Porque lo natural es todo lo que estamos viendo, y lo espiritual son cosas sobrenaturales, como es el amor, como es la paz, la paciencia, la bondad, la misericordia, como es la templanza. Eso es lo sobrenatural, porque Dios decía, mi reino no es de este mundo está ciego, este mundo está loco, este mundo está en pecado, y por eso no me puede ver, pero mis hijos me van a ver, y llegará el momento en que nadie les dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande. He ahí la misericordia, lo que está diciendo el Señor. Hoy en día muchos dicen ver, pero hoy tienen una ceguera espiritual. El cristiano tiene que tener misericordia y no esconderse cuando alguien viene a pedir algo, atenderlo, porque a veces no es cosa material lo que quiere una palabra de consuelo, quiere saber de Dios. Y ahí está el problema. En la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ve lo que está diciendo Dios. Aquí está hablando Dios. Aquí el apóstol Santiago le habla a la iglesia. Si no mostramos misericordias a otros, si no andamos en comunión con Dios, entonces podemos sufrir las consecuencias de apartarnos de Dios. La misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir que Dios preferiría mostrarnos misericordia antes de disciplinarnos. El juicio que de otra manera podría caer sobre nosotros sería cambiado si fuéramos misericordiosos y anduviéramos en la misericordia. Evitamos a las personas enfermas físicamente y buscamos la compañía de los más sanos. Favorecemos a los ricos sobre los pobres. Recordemos que de la manera en que tratan al creyente, menos atrayente es la manera que tratamos al Salvador. ¿Por qué? Porque Dios nos dice, claro, cómo va a ser el juicio. Vamos a leer Mateo 25, 40. Allí está hablando nuestro Rey, nuestro Jesucristo. Y respondiendo el Rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así va a ser el juicio. O sea, no esperemos ver a Cristo en persona. Cristo está aquí, pero no lo vemos. Una por falta de fe, otra por la cultura que el mal nos ha inculcado cientos de años, que cualquiera puede predicar, y no es cierto. No cualquiera puede predicar, sino Jesucristo es el que constituye a unos apóstoles. Jesucristo, no la religión, no el grupo, no el movimiento. Es Cristo. Efesios 4:11 dice, y a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Cristo, es Cristo el que pone, no la religión.
con su teología barata. No, es el Señor. Él es el que autoriza quién predica y quién no predica. ¿Sí? Y cuando Él pone un predicador, hay frutos, porque Él lo pone, porque el Espíritu Santo está en Él. ¿Sí? Por eso hay salvos, porque ellos continúan la obra de Cristo aquí en la tierra. Efesios 4:32. Aquí está el consejo del Señor. Antes, sed benignos. O sea, benignos no pensando mal de otros, unos con otros. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser benignos, misericordiosos, perdonándonos. Nosotros no debemos de hablar de nuestros hermanos, sino amarlos. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, pero si hasta hoy está de pie es porque Cristo así lo quiere, no nosotros. No vamos a andar, es que el hermano, es que la hermana, no, eso, todo juzgón no es de Dios, es del mal, ¿sí? Entonces, para entender esto, vamos a leer Efesios 4:31, ¿sí? Para que entendamos por qué dice que seamos benignos. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojos, ira, griterías y maledicencia y toda malicia. Estos son pecados: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y todos 6 pecados. Quítenselo, dice, ustedes pueden quitarlos. Por eso Dios dice, quítense de vosotros todos estos pecados. O sea, la amargura produce todo esto. Los enojos, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia la produce la amargura. Y todo el que actúa así, estas son actitudes naturales de una persona natural viviendo todavía en la carne. Por eso hace eso. Pero ahora, como cristianos, debemos sustituir esas actitudes naturales por las actitudes sobrenaturales, como es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Sean misericordiosos. Ahora sí, dice la Biblia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, no pensar mal, benignidad es no pensar mal. Ternura de corazón quiere decir misericordia, un interés en simpatía. Perdón quiere decir perdonar las ofensas de otros. Y el mejor ejemplo es Dios. Y está en Lucas 6:36. Ahí está el ejemplo de Dios. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sí? Significa perdonar. Cuanto está en nuestra mano, no vengarnos, sino perdonar. El Padre nos perdonó, nos mostró misericordia, al no aplicarnos el castigo que merecíamos. Dios quiere que mostremos misericordia también
a otros. Pero una misericordia de corazón, no externo. No. O sea, aunque haga sacrificio, pero si no es de corazón, si no es puro, no te sirve. Como decíamos en la alabanza, ¿de qué sirve que estemos alabando a Dios si tenemos un corazón de piedra todavía? No le agrada a Dios. Y por último, dice Jesucristo, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, esta predicación la acaba de dar el Señor hace 3 días. Ya no la había dado hace 5 años. Pero hoy, pues la dijo, recuérdales. Y yo como predicador, pues les recuerdo. Porque el Señor, ustedes saben que el Señor dijo, apacienta a mis corderos, pastorea mis ovejas, dales el alimento que necesitan en el momento adecuado. Y este es el alimento para que nos levantemos, para que no estemos como ya estamos caídos, o aquellos que han caído, sino que se levanten y empiecen a poner por obra lo que Dios está diciendo. Es hermoso predicarle a Dios, es hermoso predicar de Dios, hablar del Señor, y uno se llena de gozo. Y esperemos que el sábado, yo suplico que oremos por el sábado y el domingo, porque viene otra visión grandiosa, que no entendemos, pero que Dios nos la va a explicar. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Es cierto que la palabra es fuerte, pero necesaria, porque si no, pues no nos podemos sacudir. Como dice la Escritura, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y es cierto, sin guianza del Espíritu, pues no hay nada, ahí quedamos y ya no avanzamos. Pero Dios sigue hablando en estos momentos, pero para bien, para edificación, para construir y no para destruir. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Pues, ¿qué podemos decir, Padre? Tú eres el Dios perfecto, el Dios de la obra, el Dios que dio su vida por nosotros, el Dios que nos cuida. Y vemos en tu palabra, Señor, cómo aún a los que te traicionaron, a los que te vendieron, cómo los amaste hasta el final, Señor. Porque tú sabes el final de cada uno del que se pierda, Padre. Y es terrible. Y por eso hasta el último momento nos estás hablando. Y gracias, te damos gracias. Reconocemos que tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos ama, un Dios misericordioso, un Dios que no quieres que nadie se quede aquí en la tierra, que nadie se pierda, sino que, pues si hay algo que hicimos mal, tú esperas que nos arrepientamos y que te sigamos hasta el final. Muchas gracias, mi Dios. Bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador y Señor y Rey, te damos las gracias. Amén.